Rebeca, qué gusto por fin estar aquí. Estamos transmitiendo desde el Café Acuamarino en playas de Tijuana. Nos visita desde Mexicali Rebeca Vizcarra. Estamos muy emocionados. La conocimos hace unos meses en Magoni, en Casa Magoni. Estaba con sus amigas degustando vinos y caímos en cuenta de que nomás tenemos 2 entrevistadas que son de Mexicali. Y queremos que Rebeca nos hable, para empezar, ¿cómo llegaste a Mexicali? ¿Naciste ahí? Bueno, sí, yo tengo 72 años y me gusta mucho decir mi edad, a diferencia de muchas amigas que no les gusta. Que se quitan, ajá. A mí me encanta decir mi edad porque estoy muy orgullosa de todos los años que he vivido. Y gracias a Dios he sido muy bendecida en salud, claro, achaquitos, pero he sido muy sana. Me gustaría empezar a platicarte que yo soy hija de unos pioneros de Mexicali. Mi padre llegó de Guaymas, Sonora, en 1920, de 14 años. Él llegó a vivir debajo de un mezquite y nos platicaba su historia con un orgullo y con una emoción que hasta la fecha yo me imagino un niño de esa edad llegando con toda su familia, porque ellos venían huyendo de la revolución, ¿no? Entonces un niño de 14 años que donde él era el mayor y salió a vender lo que se podía para poder apoyar a su mamá y a su papá y sacar adelante a sus hermanos. Mi madre llegó en 1918, 2 años antes. Ella venía de Mazatlán. Entonces, bueno, nos platicaban, ya murieron los dos. Mi papá murió de 94 años y mi mamá de 84 años. Muy buena madera, Rebeca. La verdad que sí, la verdad que sí. Y vivieron muy bien, vivieron sanos, murieron pues ya de edad, ¿no? Y ellos nos platicaban pues de niños, ¿verdad? Cómo fue su vida, ¿no? Cómo ellos pues fueron venciendo obstáculos, porque mi papá pues trabajaba en el valle, en el campo, y fíjate algo muy chistoso que él nos platicaba, que él le ofrecieron su pasaporte y él no lo quiso. Muy pocas veces quiso cruzar Estados Unidos. Y le decíamos, pero papá, ¿por qué? Porque mira, mijita, yo tengo un gran resentimiento hacia los americanos, porque yo vi cómo trataban a los mexicanos, que trabajábamos para ganarnos la vida en el campo, en los restaurantes, en donde nos dejaban trabajar. Y él, pues no le gustaba el trato que en ese entonces había hacia los mexicanos. Entonces él era muy nacionalista. Él decía, yo no necesito nada de allá, lo que yo quiero aquí lo tengo en mi país. Ustedes vayan y compren, se diviértanse. Claro. Yo no. Él era muy feliz aquí. Era muy feliz en Mexicali. Allá, en Mexicali. En Mexicali, exactamente. Mi papá y mi mamá se conocieron en Mexicali. Como te platiqué, pues mi papá, su niñez fue trabajar en el campo, porque era lo que había, pero de Estados Unidos, ¿no? Y después él fue comerciante. Él se dedicaba a vender lo que había para que él pudiera en un momento dado sacarle una ventaja por ejemplo, él es el fundador. Él tuvo la primera lechera en Mexicali. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Rancho Verde. Rancho Verde, ok. Él tuvo un rancho muy grande en la colonia Zacatecas, en Mexicali. Entonces él, bueno, pues ahí sembraba algodón, en la época de oro del algodón también. Y después él empezó a ver que era negocio el traer maquinaria agrícola, ¿no? Entonces él empezó a traer maquinaria agrícola usada y la rehabilitaba. Entonces él, hasta la fecha, existe ese negocio que ahora lo tiene mi hermano. En ese entonces se llamaba Implementos Agrícolas Vizcarra. Entonces mi padre de ahí nos educó a 7 hermanos. 6 mujeres y un hombre. Y el orgullo más grande de mi papá, ¿sabes cuál era? Que sus 7 hijos eran profesionistas. Claro, lo que él probablemente no tuvo, estaba muy ocupado trabajando. Así es. Él nada más fue hasta 3er año de primaria
en la escuela Cuauhtémoc. Y claro, aprendió a leer y a escribir, porque en ese entonces las escuelas, pues ahí les enseñaban... Y a sacar cuentas, Ajá, porque para trabajar así es, era muy bueno para las matemáticas. Y aprendió, claro, palabras, no te voy a decir que hablaba perfecto el inglés, pero lo hablaba. Y el japonés, porque tuvo, en sus andanzas por la vida, tuvo amigos japoneses que estuvieron en Mexicali en esa época, y a él le llamaba mucho la atención los idiomas. Y mi papá te hablaba un inglés, como te digo, no perfecto, pero se defendía, porque tenía esa facilidad para los idiomas, ¿no? Entonces, bueno, pues te platico que mi padre fue un hombre pues muy trabajador, es un hombre que entre las enseñanzas que nos dejó, es una muy importante, que es predicar con el ejemplo. Él nos decía que tú no puedes enseñarle a un hijo o decirle que no fume si tú fumas. Claro. Tú no puedes decirle a un hijo que no tome si tú tomas. Entonces mi papá sí fue vago, pero hasta que se casó. El día que se casó con mi mamá, ese día dejó de fumar y dejó de tomar. Mi madre, pues una santa, mi madre, ella es Lomelí, la familia Lomelí, también es pionera de Mexicali. Ella fue criada por un tío porque su papá murió muy joven, su mamá no, pero su papá murió muy joven. Y un tío, Rafael Lomelí, que es todo un personaje también en Mexicali, en la historia de Mexicali, fue el protector de mi mamá. Y ellos, en ese entonces, él tenía una carnicería donde mi mamá ahí empezó a trabajar. Ella estudió en una academia, ¿te acuerdas? En esa época... ¿Cómo se llamaba la academia? Pitman, okay. La academia Pitman. Ajá. Los finishing schools. Ajá. Entonces ella aprendió la taquigrafía y todo eso, ¿no? La mecanografía. Ajá, sí. La mecanografía y la taquigrafía. Entonces, pues se conocieron mi mamá y mi papá, ya se casaron grandes, pero no fue... Defíneme grandes. En aquella época. Pues mi mamá tenía 33, ajá, y mi papá tenía como 38 más o menos. Pero eso no les bastó la edad porque tuvieron 7 hijos. El mayor es mi hermano, luego sigo yo, y de ahí para abajo somos 6 mujeres. 6 mujeres, ¿cómo fue crecer entre tanta mujer? Pues fue de las cosas más hermosas que te puedo yo platicar de mi vida y de mi niñez. Mis 6 hermanas y mi hermano José Carlos son mis mejores amigos. Fue una niñez, pues imagínate, puras mujeres de que préstame la blusa, no, y todas jugando a las muñecas. Ajá, y luego el hermano, ¿cómo se integró en esta dinámica? Pues lo integramos porque pues sí nos peleábamos, no claro. Te voy a decir que no, pero mi hermano, un tipazo mi hermano, hasta la fecha, un hombre muy trabajador también. Y esos hombres luego son las mejores parejas porque entienden muy bien a las mujeres. Ajá, sí, saben ponerse en su lugar, crecieron con ellas, nada les espanta. Y fíjate que crecí en una cuadra muy bonita, ahí en Mexicali, en la Miguel Negrete, en donde teníamos muchos amigos, todos eran, no tantos como nosotros. Claro. Enfrente de mí estaban los Guevara, la señora Ida Guevara, que ella es actriz, y el ingeniero Jorge Guevara. Y ellos también creo que eran 7, ellos también son 7, pero ellos sí había mujeres y hombres. Pero nosotros les llamaba la atención porque puras mujeres, nomás mi hermano. Mi papá dice que no, pero yo siento que él siempre quiso tener otro hombre. Entonces venía otro embarazo y mi papá, yo siento que en el fondo él esperaba otro hombre, que nunca llegó. Sí. Fueron mujeres. Pero después de que pasó el tiempo, él estaba orgullosísimo de nosotras todas, porque él decía que, pues, la verdad sí éramos muy melosas, muy cariñosas con él, los amamos mucho nosotros, y nosotros a ellos y ellos a nosotros, porque mi papá era un hombre que se iba a trabajar temprano, a las 5 de la tarde ya estaba en casa, y no salía.
no salía, no era vago, sí tenía amigos, pero ellos no fueron muy sociables en esa etapa porque pues con tantos hijos. No, aparte disfrutaba de estar en su casa con ustedes. Claro, y mi papá le ayudaba a mi mamá a las tareas. Imagínate todas sentadas en la mesa haciendo tareas y mi mamá, me acuerdo que ella cocinaba. Y entonces de las anécdotas de mi santa madre era que estaba cocinando y a ver Rebeca las tablas, 2 por 1, 2 por 2. Cantadas, bailadas, recitadas. Las tablas, Sí. Porque pues no había tiempo, ¿no? O sea, a veces sí tenía ayuda y a veces no. Y nosotras pues le ayudábamos, ¿no? Todavía se usaban los pañales, me acuerdo los que de tela. a los de tela, que había que colgarlos. Ahorita están de moda otra vez, ¿eh? Sí, claro, pues todo vuelve. Acuérdate vuelve. Que todo es cíclico. Y son excelentes además. Así es. Pero bueno, volviendo a mi vida, pues tuve una niñez muy, muy bonita, rodeada de hermanas. Todas nos llevamos hasta la fecha increíblemente bien. Todas profesionistas. Todas, te platicaba hace un rato que el orgullo de mi papá era ese. Y cuando él platicaba, él decía, pues fíjese que yo llegué en tal año y nada más fui al 3er año de primaria, pero él nos decía, y fulano se ponía a hablar, no, pues yo tengo tal empresa, yo hice esto, y mi papá decía, pues yo tengo 7 hijos, y mis 7 hijos son profesionistas, decía mi papá. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié Ciencias Políticas. ¡Wow! ¿En dónde estudiaste eso? En la UABC. Soy orgullosa cimarrona, y ahí conocí a mi esposo, en la universidad también. Fue una historia muy bonita, conocer a Huabel. Bueno, ahí nos presentó el ingeniero López Moctezuma. Él es el responsable. Él es el cupido. Y la verdad que sí te tengo que confesar que en un principio no me caía muy bien Huabel, porque yo sabía mucho de su historia, yo ya lo había oído hablar de él porque él fue líder universitario. Y cuando el ingeniero me dice que me lo quiere presentar, le digo, ay no, ingeniero, no, a ese grillo no me lo presente. Y él me decía, no, y sí, es un muchacho muy talentoso, mira, está haciendo cosas muy interesantes. Se llamaba Centro Universitario de Comunicación Educativa. Y yo creo, me dice, que tú puedes aportar mucho, porque él me veía a mí muy inquieta. Siempre fui inquieta, te platicaba que en mi niñez yo estuve en la escaramuza charra. ¡Ay, qué maravilla! Cuéntame de eso. Pues mira, fue una experiencia muy interesante. Yo de todas mis hermanas fue la que me gustaban los caballos. Y entonces yo un día le dije a mi papá que yo quería aprender a montar. Entonces ahí yo supe de un grupo que existía y conocí a una de ellas que se llama Ana Carrasco. Todavía existe, todavía vive Ana, una mujer muy fuerte, recia, y ella me involucró y me metió al grupo. Hicimos un grupo de escaramuzas. ¿A qué hora se veían? ¿Dónde se juntaban? Pues fíjate que nos levantábamos a las 5 de la mañana. Sí, para evitar el sol. Así es, a las 5 de la mañana eran los entrenamientos, y yo me acuerdo que Ana Carrasco, que vivía cerca de donde yo vivía, ella pasaba por mí y nos íbamos al lienzo charro. A esa hora eran los entrenamientos. ¿Todavía está ahí ese lienzo charro? Todavía existe. ¿Cómo se llama? Lienzo charro, así se llama. Ajá. ¿Es el único que hay? Sí, hasta ahorita okay. Es el único que hay. Sí. Y no, pues fue una experiencia inolvidable. Bueno, siempre me ha gustado, pues si no la velocidad, nunca fui miedosa. Me hice miedosa ahora de vieja, pero en ese entonces, pues no sé si has visto tú las presentaciones de las escaramuzas. Sí se requiere valor y perder el miedo, porque muchas veces pues me caí, me rozaba cuando hacíamos. Pero sabes montar de ladito. Sí, tú. claro, es con albarda. A mí se me hace con más osada, porque con las 2 piernas como quiera vas sosteniénte, pero así. No, es albarda. Y me acuerdo de nuestro entrenador, se llamaba, porque ya murió, Manuel Garcidueñas, un personaje. Todas las escaramuzas
lo quisimos mucho porque nos tenía mucha paciencia. ¿Quién te hacía tus vestidos? Pues diferentes, había que hacerlos con costureras, porque eran los vestidos hermosos, de colores. Y yo me sentía tan orgullosa bordarlos. Es que es bellísimo. Yo sentía mi nacionalidad, me sentía muy mexicana. Y entre las cosas que te quiero platicar, una anécdota que tuve, a mí siempre me ha gustado la poesía. Entonces, un 21 de marzo, me acuerdo, en el Parque Hidalgo. El Parque Hidalgo, pues era un estadio en donde ahí se jugaba béisbol y en algunas ocasiones se presentaban eventos así masivos. Iba a ser un evento por el inicio de la primavera, el 21 de marzo. Y entonces nos invitan a participar como escaramuza, ¿no? Que hiciéramos algunas suertes, ¿no? Que iba a estar el gobernador y todo el ejército. Entonces yo me sabía un poema que se llama Guadalupe la Chinaca, ¿no? Que quedaba perfecto para el evento. Sí, sí, sí. Entonces yo ya lo había declamado ahí entre mis amigas y todo, entonces me acuerdo que en una ocasión me vieron en un evento de charros, ¿no? Y entonces no me acuerdo quién fue la que me propuso que por qué yo no decía el poema ahí. Entonces al entrenador se le hizo fabuloso. Entonces me dice, oiga, Rebequita, me dijo, ¿y por qué usted no dice el poema arriba del caballo? ¡Wow! Fíjate, todavía me acuerdo y me pongo chinita de ese día tan emotivo. Entonces se armó todo, hicimos unas suertes ahí y se retiran todos los caballos al fondo y yo en el centro, y desde el centro me vengo a galope, hago la cala de caballo delante del gobernador y todo el ejército, hago la cala ahí enfrente de todos y no se imaginaron, ellos pensaban que nomás era la cala. Después de hacer la cala, empiezo a declamar el poema. Guadalupe la Chinaca va a buscar a Pantaleón. No sabes, se hace un silencio sepulcral y todo el poema, que no lo voy a decir ahorita, pero estuvo tan emotivo que cuando terminé, todos se ponen de pie y el gobernador estaba fascinado. ¡Hiciste leyenda! Pues todo el mundo y hasta la fecha todos, entonces ya en todos los eventos de los charros, Rebeca, que venga a declamar Guadalupe la Chinaca. ¿Cómo se llamaba tu caballo? Cenicienta. Era una yegua. Era una yegua. Era una yegua blanca, preciosa, Cenicienta, sí. Una gran yegua. Y le gustó tanto al gobernador que después hicieron una cena para agradecernos nuestra participación. Y por muchos años me entregaron un trofeo en donde decía mi nombre y decía honor al mérito, me acuerdo perfecto, y la fecha. No, porque quedaron encantados, porque fue algo muy emotivo, porque no se imaginaron, ¿Qué ibas a declamar? Ya de por sí las suertes de la escaramuza son muy bonitas. Y coordinarlo además con la palabra. Así es. Ajá. Fíjate que ese poema también quisiera mencionar a un gran amigo que yo iba a Bellas Artes porque me gustaba el teatro y la actuación. En mis juventudes hice teatro también. Sí, él se llamaba, porque ya murió, Luis Velázquez. Y su esposa María Elena, una pareja increíble, los dos maestros en Bellas Artes. Entonces él fue el que me introdujo en el arte de la declamación, de hablar en público. Hicimos algunas obras de teatro en el Seguro Social, en esa época de mi juventud, de los 17, 18, 19 años. Entonces tuve una juventud. Y de ahí el gen creativo que luego heredaste. Pues mira, a mi papá le gustaba también declamar, ¿eh? Mi papá declamaba, nos cantaba, mi papá se sabía canciones de esa época de la Revolución, siempre nos hablaba, nos cantaba canciones infantiles. ¿Quién les cantaba? Bueno, por ejemplo, nos cantaba la de En el césped que cubre la llanura, un pobre conejito está sentado, y así, bueno, muchas canciones que yo se las canté después a mis hijos. Mi papá le gustaba cantar.
Le gustaba canciones de Pedro Infante, mexicanas, de Pedro Infante, de Miguel Aceves Mejía. El Piojo y la Pulga. Ajá, Ah, también, sí. Y tenía muy buena voz mi papá, cosa que yo no heredé. Mi papá cantaba con mi hermano sí tenía también muy buena voz. Y bueno, nos gustaba escucharnos. Y otra de las cosas que mi papá también nos inculcó fue el amor a la música, porque a todas nos metió a clases de piano. Iba un maestro a la casa, él quería que todas aprendiéramos a tocar un instrumento. Pero cuando estás chica, pues no le ves eso, lo importante que es saber un instrumento. Y entonces mi papá, no era, ¿cómo te diré? No era un empresario que tú dijeras, no, pues teníamos muchos recursos, era normal su trabajo que él hacía, pero lo que él ganaba, todo lo quería para nosotras, para nuestra educación. Si yo le decía, papá, yo quiero tomar un curso, no me preguntaba de lo que sea. Él nunca nos preguntaba cuánto cuesta, a donde tú quieras irte, porque para él la formación, la educación era lo más importante. Jamás en la vida nos dijo, no, mijita, no se puede. Él siempre decía, sí se puede, claro que sí. Sí se puede. Así es, y claro, muchos de nuestros cursos los tomábamos en Mexicali, pero ya después, ya quisimos, algunas de mis hermanas quisieron salir fuera, a estudiar fuera. Es que no estaban todas las carreras, ¿verdad? No, en ese entonces no. Entonces ya cuando empieza la universidad es cuando yo me inicio en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, cuando empieza a resurgir todo el área cultural de la universidad, que es donde yo conozco a Huabel en el Centro Universitario de Comunicación Educativa. Y en ese centro, ahí se forma la Radio Universidad. Hugo es reconocido como el fundador de la Radio Universidad, el fundador del Centro de Idiomas. Y entonces cuando yo me integro ahí, yo empiezo como locutora. ¡Ay, qué maravilla! ¿De qué era tu programa? ¿Cómo se llamaba? Pues mira, mi trabajo era recolectar programas, porque con los inicios se grababa en carrete, hasta después que ya se tuvo todo el aparato, se me fue el nombre, donde salía al aire la radio, pero inicialmente grabábamos en carrete. Y entonces esos carretes los llevábamos a las diferentes estaciones de radio. Para transmitir. Exacto, para transmitir. Hasta que ya se tuvo el transmisor, esa era la palabra. Entonces iniciamos grabando en carrete y teníamos programas como por ejemplo de música clásica, música folclórica, música instrumental, y hacíamos convocatorias para que algún estudiante que quisiera hacer el programa, que quisiera grabarlo, nosotros lo grabábamos, lo pasábamos al carrete y lo llevamos a las estaciones de radio. Una tarea titánica, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero pues cuando tienes respuesta de la gente, porque en ese entonces sí había muchos estudiantes que se interesaban, pues te sientes estimulada, ¿no? Entonces, así fue como empezó la radio. Entonces, grabábamos nosotros, Antonio Mesa y yo, grabábamos, por ejemplo, hacíamos la grabación en qué iba a consistir el programa. Por ejemplo, los folcloristas, el que nos hacía todo las grabaciones, la persona que nos hacía el programa nos decía, los folcloristas, tal canción por Mercedes Sosa, por, no sé, todos los que en esa época eran los de moda, o los que les gustaban los jóvenes. Entonces nosotros leíamos el texto en qué consistía ese programa, ¿no? Entonces el programa de los folcloristas. Y él lo armaba. Exactamente. Ok. Y luego a la música clásica igual, nos entregaba la grabación y nosotros lo pasábamos a carrete. La persona, por ejemplo, el arquitecto Carlos García, que él hacía los programas de música clásica, él nos ponía cómo se llamaba la pieza musical, quién la tocaba, cuántos instrumentos había. Entonces era una manera también de que al que le gustaba la música clásica escuchara y supiera
qué era lo que estaba escuchando. Claro, explicado, como didáctico. Exactamente. Esos fueron los Pero inicios. eso es un trabajal, Rebeca. Mucho trabajo fue, pero muy, muy interesante. Fue una época para mí pues todas mis épocas, yo me siento muy orgullosa muy de plena, todo lo que viví. ajá. Sí. Y luego me tocó también ser la fundadora de los talleres culturales, porque es cuando inicia la universidad con todo el ambiente cultural, talleres de guitarra, talleres de baile folclórico, de baile moderno, buscar quienes dieran esas clases y que obviamente pues no cobraran mucho, ¿verdad? Porque ¿cuáles tomabas tú? No, yo los armaba las clases, yo invitaba a los ¿Pero en maestros. alguno te inscribiste alguna vez? ¿Probaste? No, fíjate que yo tenía mucho trabajo porque yo era la jefa de talleres culturales. Entonces a mí me tocaba organizar los talleres, hacer las grabaciones de radio. No, hombre, ¿a qué horas? Entonces, y estudiaba. Sí. Entonces yo era estudiante y en las tardes armaba todo lo demás. ¿Y cómo era ciencias políticas? Porque digo, sabemos que la mujer empezó en esa época a ya tener más participación en carreras que previamente habían sido solamente de hombres. ¿Cómo era ciencias políticas? Pues mira, la verdad es que fue una experiencia también muy bonita para mí, porque parte también de lo que nosotros hacíamos y que tenía que ver con el CUSE, que invitábamos nosotros a conferencistas que vinieran a darnos pláticas de diferentes temas. Por decirte, ahí conocía a muchos intelectuales como Elena Poniatowska, que nos hicimos maravillosa Elenita, muy amiga de ella, León Portilla, Carlos Pellicer, ¿no? Nosotros los invitábamos, le armábamos la conferencia y nos tocaba conocerlos, ¿no? Pero volviendo al tema de qué hacíamos en ciencias políticas, hacíamos reuniones, simposios también, invitábamos estudiantes que vinieran de fuera y cada quien sobre diferentes temas, ¿no? La carrera de ciencias políticas se dividía en ese entonces en sociología y administración pública. Yo me quedé en la rama de la sociología, ¿no? Porque me gustaba pues interactuar con las personas, me gustaba hacer ese tipo de reuniones, ¿no? Donde cada quien se manifestaba lo que pensaba del comunismo, del socialismo, del capitalismo. Entonces en eso entonces pues nos sentíamos muy socialistas, ¿no? Sí. Éramos estudiantes, pero queríamos el socialismo. Pero ¿cómo convocaban? Porque ahorita tenemos los medios, las redes. ¿Cómo convocaban para que la gente se enterara de estas conferencias, por ejemplo? Fíjate que lo hacíamos por medio de carteles. Hacíamos carteles y se imprimían y ir a invitar personalmente a cada uno de los salones, va a venir tal conferencista, y el periódico, ¿no? El periódico y el radio. En el radio, en los programas que teníamos, ahí se anunciaba que va a venir tal conferencista y siempre había mucha participación, ¿no? Mucha participación. Todo lo que lograste. Y en un tiempo donde para los chavos es impensable, no había internet. Así es, no había internet. Había que moverse. Había que, y había que, ¿cómo te diré? Informar con anticipación, ¿no? Porque también luego pues había otro tipo de actividades, pero se hacía una programación mensual, entonces ahí se tenía que armar. Tal fecha se va a presentar fulano, tal fecha va a haber este evento. Hacíamos unas veladas universitarias en donde de los mismos grupos tocaban en el galerón universitario. Tocaban de los talleres también. Ahí se presentaba. Mira, todo cuadraba. Sí, no, todo, era bajo un programa. Y entonces ahí es donde nosotros, tuvimos mucho apoyo del rector, porque él veía lo importante que era que los jóvenes, en lugar de irse a tomar, ¿verdad? Porque luego salían de clases y se iban a los carros ahí con su cerveza, se iban a los talleres culturales cuando tenían sus horas libres. Entonces ese fue el inicio
de los talleres culturales fue el inicio de la actividad cultural de la universidad, que, como te repito, gracias al apoyo del ingeniero Luis López Moctezuma, que él lo vio como algo que era muy importante que se hiciera en ese momento, ¿no? Y entonces de ahí, pues bueno, pues ya se empezaron a pedir más apoyos a la Secretaría de Educación Pública, porque ya se necesitaban, pues, que esos salones fueran específicamente para eso, porque empezábamos en talleres, en salones prestados, o en los campos de la universidad, a veces hasta afuera. Y para que sepan los chavos de la universidad ahorita, ¿de dónde vienen esas instalaciones? Así es. Y esos programas. Pero ¿sabes qué, Eva? Algo muy importante es que a nosotros no nos detuvo el no tener un salón específico, porque los muchachos estaban tan entusiasmados que a veces hasta en el zacate, alrededor se sentaban, alrededor, si era la clase de guitarra, alrededor estaba el maestro. Tenían ganas, eso es lo más importante. Así es, tenían ganas de conocer, de saber, y era una cuota mínima la que se cobraba, únicamente para el coordinador del taller, ¿no? Y igual ahí también nace el Centro de Idiomas en el CUSE. O sea, el CUSE fue un centro que fue el inicio de todos los talleres y también de todos los idiomas. ¿Qué idiomas daban, Rebeca? En ese entonces era inglés, francés e italiano. Okay. Esos tres idiomas se hicieron. Inglés, por obvias razones, y sí, lenguas romances. Así es. Y ya después, pues ya se creó la escuela de idiomas, ¿no? Y ahorita, pues es japonés, ya una institución. mandarín, me imagino, todo lo que ahorita está de moda. Así es, pero en ese entonces, a mí me tocó ser fundadora, claro, con otras muchas personas, ¿verdad? Claro. Pero, pues, ahora estoy hablando de mí, de mi participación en ese entonces. Ese es tu programa, Rebeca. Mi participación en ese inicio, en donde pues yo me siento y me sigo sintiendo muy orgullosa de todo ese trabajo que se hizo y que cómo rindió fruto, ¿no? Cuéntanos, por favor, un poco de cómo ese trabajo que iniciaste en universidad de la difusión de las artes y de la cultura lo continuaste más adelante en tu vida. Pues fíjate que después, bueno, pasaron muchas cosas, pero pues siempre sí me gustó la política, ¿verdad? Siempre me ha gustado la política. Entonces nos tocó participar en campañas políticas, y en una de ellas, pues fuimos líderes de un movimiento, no nada más yo, participé en un movimiento en contra de un general que nos querían imponer, el general Cuenca Díaz. Sí. En ese entonces nosotros hicimos un movimiento de jóvenes también, para oponernos a que él fuera el gobernador. Y bueno, pues él muere, ¿no? Y en ese entonces entra como candidato don Roberto de la Madrid Romandía. Y él nos había visto nuestra participación muy activa, entonces dijo, no, pues yo a estos jóvenes los integro. Me los traigo para acá. Ajá. Entonces él nos invita a su campaña y ahí me nombra él a mí, nos conocimos entonces porque no nos conocíamos. ¿Qué edad tenías, Rebeca? Yo tenía 25 años. Eras una chavita. Y él me nombra directora de la Casa de la Cultura. Entonces, porque pues en las pláticas yo le había manifestado mi interés por la cultura y él sabía mi participación dentro de la universidad. Entonces, pero fue muy breve mi estancia en la Casa de la Cultura, pero no por eso dejé de hacer muchas cosas. Claro. Gracias a Dios tuve mucho apoyo del gobernador, de don Roberto, y de CAPSE, que fíjate que ya murió en ese entonces, me acuerdo perfecto su nombre, él se llamaba Miguel Ángel Leiva, él era el director de CAPSE en todo el estado. Y cómo le di lata para que me ayudara a remodelar la Casa de la Cultura, porque tú sabes que todo se trabajaba con presupuesto, ¿no? Pero él, una persona increíblemente siempre amable, cordial y me apoyó muchísimo. Claro, también el gobernador tenía que estar de acuerdo, pero se remodeló toda la Casa de la Cultura. ¡Ay, está preciosa!
Bueno, yo te estoy hablando hace muchos años. Sí, sí, sí. Pero lo que te quiero decir... Pero se ve como fue. Sí, la verdad que sí. Se ve como fue el esplendor. Sí. Ahorita está impecable, parece que acaba de salir el último Sí. pintor y Sí. mural y... Ajá. Sí, ¿no? Y muy buenas clases, muy buenos maestros. La verdad que sí se ha mantenido en muy buen nivel la Casa de la Cultura. Y bueno, te digo que duró poco mi estancia porque en ese entonces Hugo me propone matrimonio, ¿no? Entonces él estaba en México, entonces me dijo, pues nos tenemos que ir a México. Sí. Entonces ahí puse yo en una balanza, me caso o me quedo en la Casa de la Cultura, cuando yo estaba feliz y realizada. Pero la verdad, pues yo sí quería casarme y sí quería formar una familia y claro, pues sí lo amaba, ¿no? Entonces yo dije, tengo que decidir y me decidí en dejar la Casa de la Cultura y casarme. Y nos fuimos a vivir yo a no México. creo que en México hayas estado cruzada de brazos. ¿Cómo fue esa vida en México? Pues fíjate que fue otra etapa también muy interesante, más tranquila en cuanto que al año me embaracé, pero siempre, aún embarazada, pues Hugo siempre ha sido una persona muy activa. Él era representante del gobierno del estado, era representante de una empresa que se llamaba Visa, y aparte pues estudiaba, él se había ido a México para terminar su carrera. Entonces después entra mi cuñado Rubén como rector. Entonces nosotros pues no había tanto presupuesto como para que hubiera una oficina en donde Hugo pudiera apoyar a los becarios que estaban en México de la UABC, y entonces su hermano Rubén lo nombra representante de la universidad y a mí me tocaba pagarles a los becarios. La oficina era tu casa. Sí, sí, lo imaginé. Así que ahorita que dijiste no había oficina, pues fue tu casa. A mí me tocó ahí, y ahí fue donde conocí a muchos becarios, que inclusive uno de ellos hasta fue gobernador, Osuna Millán, de muchos personajes que la universidad los apoyó para que se fueran a estudiar fuera, y después pues son personajes ya en... Quiere aparecer el mayate. Mira. Entonces me tocó apoyar pues el trabajo que Hugo tenía como representante, pues a mí me tocaba apoyar. Ahí estabas esperando a tu bebé, pero andabas. Sí, a mi primer hija. Yo los venía a tener a Mexicali y luego me regresaba a México. Para que te ayudara tu mamá. Pues más que nada yo quería que nacieran en Mexicali. Sí. Yo tenía teníamos los dos, tenemos nuestro orgullo de ser mexicalenses, ¿no? ¿A los cuántos meses? Porque sé que cuando ya está muy avanzado no te dejan subir al avión. ¿A los Sí. cuántos meses te venías a Mexicali? No, bueno, me venía un mes antes. Un mes antes. Un mes sí. antes, ajá. Y ya, después ya nos regresamos a Mexicali y en Mexicali ya nace mi tercer hijo, Emiliano. Pero mis dos hijos primeros, los venía a tener a Mexicali, iba y venía. Expresamente a tenerlos. Y después ya nos quedamos después ya nos regresamos a Mexicali y ya pues ya me dediqué a ser mamá de tiempo completo y no por eso pues dejé de hacer actividades. Hugo siempre estuvo en la actividad política. Yo formé un grupo comunitario, de desarrollo comunitario se llamaba, dentro del PRI, porque Hugo tuvo varios puestos en el PRI, y yo formé un grupo muy grande de señoras que hacíamos trabajo comunitario, íbamos a las colonias, llevábamos programas de huertos, llevábamos programas de cursos de costura, lo que ellas nos pedían, cursos de primeros auxilios, pues siempre tratando de ayudar a la economía, ¿no? Enseñarles un oficio para que ellas pudieran apoyarse. Lo que ellas nos pedían, nosotros nos organizábamos y dentro de este grupo, que eran de esposas de funcionarios o de gente que quisiera participar, llegó a ser un grupo casi de 80, 100 señoras. Señoras. ¿Y cómo balanceabas, obviamente, pues la casa, tus hijos? Pues me organizaba, sí fue pesado, sí era pesado, porque siempre fui una mamá
muy, ¿cómo te diré? Muy preocupona por mis hijos. Muy presente. No Todavía me gustaba te dejarlos. ves presente. Sí, te llaman, te piden, así como es. tú dices, te exigen platicar. Sí, así es. Mis hijos viven en México y sin embargo, pues me siento muy orgullosa que todos los días me llaman por teléfono. Todos los días. Y mis nietos igual. Entonces, pues creo que son las cosas que lo mantienen a uno con esa energía, con esas ganas de seguir adelante, de hacer cosas. Me entusiasma lo que ellos hacen, ellos me involucran en sus proyectos. Y mamá, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Siempre me toman en cuenta mi opinión, cosa que pues yo se los agradezco. Yo no soy ninguna erudita en nada, pero ellos así me ven como que, mamá, me interesa mucho tu opinión. Y entonces ellos así como que me hacen sentir. Claro que eres una erudita, fíjate No. todo lo que has construido. No me considero eso, me considero una mujer que me ha gustado, te platicaba que mi mayor logro y mi obra maestra son mis hijos. Yo me siento muy orgullosa de los hijos que formé, cómo los formé, de lo que son. Yo les digo que, bueno, últimamente han muerto muchos amigos de nosotros, ahora en pandemia, ¿no? Y ahora les hice ese comentario, no sé cuánto tiempo más voy a estar en este mundo, pero les digo, miren hijos, cuando yo ya no esté, a mí me gustaría, si me van a hacer una misa, si me van a velar, lo que ustedes quieran, pero no pongan mi foto, quiero que pongan mi obra maestra. Y mi obra maestra son ustedes. Entonces quiero una foto de ustedes. Y digo, ay mamá, ¿por qué piensas eso? Porque sí, yo estoy orgullosa de lo que hice, de lo que formé, de lo que son ustedes en mi vida y de lo que fueron, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor soy muy presumida de mis hijos, pero me siento muy, pues eso, orgullosa de mi familia. Es lo que te hace feliz. Y además tienes una relación increíble con tus nietos. Te acabo de ver hablar en videollamada con una pulguita hermosa de 2 años. Sí. Luna, ¿verdad? Jazmín Luna, sí. Jazmín Luna, muy elocuente. Sí. Heredó eso de la abuela. Sí. ¿Cómo has transitado esto de ser abuela? Pues fíjate que algo increíble, como me decían amigas, no, es que tener nietos te da energía, es que los nietos, verás qué padre se siente. Y la verdad que sí, mis nietos los veo y me transformo, ¿no? Ahorita estamos separados porque mis hijos viven en México con mis nietos y mi esposo y yo estamos en Mexicali, pero cada vez que podemos vamos a estar con ellos. Y nuestro plan es irnos a vivir unos meses en México, y claro, no vamos a dejar Mexicali. Claro. Pero sí vivir esta etapa de ellos, que es la etapa más hermosa cuando están chiquitos y cuando quieren al abuelo y a la abuela, porque ya después, me dicen que ya después ya no te hacen caso. Depende de la familia. Sí, Hay pero mis hijos que... sí les han inculcado también, cosa que yo les agradezco, el amor a los abuelos, el respeto a los abuelos, el que nos hablen, el que estén cerca de nosotros, y pues esa educación, ¿verdad? Tú sabes, Eva, que son valores, ¿no? Son valores que yo los tuve de mis padres y que se los logré sembrar a mis hijos y que ellos lo están haciendo con sus hijos. Lo que decía tu papá de predicar con el ejemplo, si tú fuiste cercana, ellos observaron. Los niños siempre nos están viendo. Así es, sí. Así es. Entonces yo tuve una formación con unos valores muy fuertes, muy sólidos, muy fijos con mis padres, porque mi mamá, que fue ama de casa, ella nunca manejó, fíjate. Yo era la mamacita de mi casa porque yo era la mayor. Ajá, yo era la mayor y yo era la que manejé. A los 12 años manejé yo. Y yo llevaba a mis hermanas a las fiestas, las traía, o sea, como fui la mayor, tuve que tomar ese papel, ¿no? Ay, ahí está arriba de tu cabeza. Pasa nada, ay, no hace nada. Se te ve hasta bonito, ¿eh? No pican, son hermosos los mayates iridiscentes, oye, no, además verdes. Verde hermoso, mira. ¿Te acuerdas que se usaban los maquesh? Sí. Que nos caminaban por todos lados con sí, una... Sí. Ese es un maquesh volador. Sí. Cuéntame, ahorita entonces
gran parte de tu residencia es en Mexicali. ¿Cómo vives Mexicali? ¿Cómo lo disfrutas? Pues mira, Mexicali, a pesar de tener un clima muy extremoso, pues si no te acostumbras, porque no te acostumbras al calor intenso ni al frío intenso, ¿no? Pero tratas pues de que no te conflictúe, ¿no? La verdad que la no gente... vas a vender periódicos, No, como dice mi no, papá. no. O sea, las casas que he ido en Mexicali tienen todas un cooler, un aire acondicionado, ventiladores. Claro. La gente no se pone al sol. Claro. Tiene sus horarios. Sí, sí. ¿Qué haces tú en tu día a día? Pues allá? mira, la verdad que Mexicali es una ciudad en donde la amistad es un privilegio, porque tienes la oportunidad de disfrutarla, tienes el tiempo para ver a tus amigas, para reunirte, para hacer ejercicio, que yo en las mañanas, ahora ya de vieja, ahora que tengo tiempo, me dedico mis mañanas a hacer ejercicio, a caminar, a ir al gimnasio, a nadar, a hacer yoga, cosas que me gustan. Me gusta leer, me gusta escuchar música, a disfrutarlo, porque antes pues sí las escuchabas, andabas corriendo. Ahora ya tengo más tiempo para mí, ¿no? Disfrutar a mis hermanas, disfrutar más a mis amigas, buscarlas, porque pues ahora después de la pandemia pues muchos nos encerramos, ¿no? En lo que nos regresamos a México, porque la verdad pues no quitamos el dedo del renglón de irnos y estar con mis nietos, llevarlos a la escuela, porque eso hacemos cuando vamos a México, los llevamos a la escuela, sí. A sus clases, les encanta que vayamos a verlos a las clases de gimnasia. Mis nietas también son muy activas, van a clase de gimnasia, clase de ballet, clase de natación, una juega fútbol, soccer. Son tus nietos, ¿de dónde van a salir tranquilos? Así es, entonces nos gusta ir a verlos. O sea, tú dices, ¿y qué vas a hacer? Ir a verlos, ir a disfrutarlos, verlos, sus actividades. Eso me llena de energía y me siento muy bien, ¿no? Haciéndolo. Sí, te veo muy plena, te veo muy contenta. Te conocí con un montón de amigas de toda la vida, yendo a Valle. Sí, se ve que disfrutas cada día. Pues tratamos, sí, precisamente ese día que nos conocimos, venimos un grupo de amigas a Ensenada, a venir a comer Ensenada, a disfrutar el mar, la vista, a venir al Valle de Guadalupe, también a disfrutarlo, ¿no? Inclusive estábamos ahí en ese árbol hermoso de Mahagoni, que nos encanta ir a oír la música, lo que tenemos, ¿no? Nuestras raíces, nuestra cultura, las cosas que pues, estamos muy orgullosas de ellas, ¿no? Y luego regresas, mira la mariposita, y luego regresas a Mexicali y lo gozas, lo vives. Algo que me llama mucho la atención de Mexicali, nunca he oído a alguien de Mexicali quejarse del clima. Ajá. No lo mencionan. No. Hacen Estamos muy orgullosos. Sí, hacen lo que hacen para el calor o el frío, pero nadie se queja. Ajá. Y eso es algo muy positivo. Sí, la verdad que sí. Nos sentimos orgullosos de vivir en un clima pesado y, como dices tú, presumimos de nuestro clima, ¿no? Porque dicen, cuando llega alguien y dicen, ay, qué calor está haciendo. No, hombre, hubieras venido ayer. Ah, sí, eso es lo típico. Es la típica. Ayer sí hacía calor. Sí, cada día, un día antes hacía más calor. Caliente. Y en invierno el frío a todo lo que da. O sea, para nosotros ese clima es así como que para presumirlo, ¿no? Yo conocí Mexicali en octubre, la primera vez que fui, porque me acuerdo que yo estaba terca que quería conocer y me dijeron en octubre, y fue el clima perfecto. Fuimos al Museo del Sol del Niño. La gente luego te ubica cuando no eres de ahí. Ajá, sí. Ajá, luego te voltean a ver. Pero sí es un ambiente, el ambiente cultural también es muy rico, muy movido. Claro. Sí, pues tenemos un teatro. ¿Qué haces tú? ¿Qué espectáculos vas y ves? ¿Qué obras? Pues cada vez que viene alguna obra de teatro, tenemos un teatro precioso en Mexicali. A mí me tocó inclusive actuar en ese teatro, y en el teatro que te platiqué también en mis juventudes me tocó ser actriz también.
participar en algunas obras de teatro. ¿Qué obras, en qué obras estuviste? Pues mira, yo participé en La Maestra Milagrosa, en La Zapatera Prodigiosa, con Aida Guevara, con Jorge Esma, nos dirigió Jorge Esma. Y más chava, me acuerdo de una que se llamaba Juan Soldado, en el Seguro Social. Pero de las obras así, que te puedo decir ya más profesionales, porque las presentamos en todo el estado, fue la Zapatera Prodigiosa y la Maestra Milagrosa, que era la vida de Helen Keller. ¡Ay, qué maravilla! Ajá, así es, sí. ¡Qué maravilla! Sí. Y Jorge Esma nos dirigió, nos escogieron ahí entre varias jóvenes, y me tocó a mí inclusive hacer un papel estelar en La Zapatera Prodigiosa. Yo era la alcaldesa del pueblo, entonces yo me sentía, olvídate, soñada, porque yo abría la obra de teatro, yo empezaba con un bastón, ¿no? Llamando la atención de todo el público. Y me acuerdo cuando de las anécdotas, cuando me escoge Jorge Esma, nos hace ¿cómo se llama? Cuando te van a escoger un casting. Ajá. Entonces nos pone a todas a que del teatro, estando en el foro, él se fue hasta atrás. Entonces ahí teníamos que gritar ¡Zapatera! Él nada más eso, ¿no? Esa palabra, zapatera, para ver a quién iba a escoger que tuviera la mejor voz. No, hombre, pues me salió una zapatera. Tumbaste a todo mundo. Porque me acuerdo que Esma dijo, Rebeca la zapatera. Rebeca la zapatera. Ella es la alcaldesa. ¿No será algo como una la predicción? ¿Tú le entrarías a ser alcaldesa? Ahorita ya hay alcaldesa mujer, sí, claro. ¿Tú le entrarías en un puesto así? Sí, claro que sí. Bueno, siempre me gustó la actividad política, siempre me gustó. Nada más que bueno, el político era mi marido. Entonces yo siempre como te dije en un inicio, siempre lo apoyé a él, haciendo un trabajo, si no político, sí de apoyo a él. Y lo disfruté. Pero sí, claro, a mí me encanta, me gusta servir, me gusta apoyar. Yo entiendo la política así, como el servir, el dar. Eso es lo importante, Rebeca, porque la mayoría de los servidores públicos se sirven a sí mismos, no entienden, hay excepciones por supuesto, ¿qué es eso? Servir a los demás. Así es. Y es algo que pues siento que yo lo traigo, ¿verdad? Siempre me ha gustado apoyar a la gente. Te digo, ese tiempo que fueron como cerca de 5 años que trabajé el promotoriado, lo disfruté muchísimo en todo el estado, no nomás en Mexicali, en Tijuana, Tecate, en Ensenada. Y bueno, el único retribución que yo tenía era la satisfacción de ayudar a esa gente, ¿no? Y que después la gente de las colonias te lo agradecía. Mire, venga a ver mi huerto. ¿Se acuerda que eso del huerto está increíble. Sí, les enseñábamos a qué sembrar, cómo sembrarlo. Invitábamos a gente que sabe de eso y que iban y lo hacían con mucho gusto, cómo se cultiva una planta, cómo se cultiva, se siembra un vegetal, en fin, o sea, los diferentes procesos. Y gente que te digo que sabe y que les gustaba ir a dar esas pláticas. Hacíamos pláticas en los jardines. Para hacer el almárcigo que le llamaban. Sí. Hacer afuera de las casas, no necesitábamos gran cosa. Y lo que ellas nos pedían, nosotros lo llevábamos y los hacíamos a veces en un salón, a veces había auditorio, a veces en una casa. Nos pedían, te digo, cursos de primeros auxilios, invitábamos un doctor, una enfermera y lo hacían gratuito, ¿no? Entonces yo me sentía pues muy bien de llevarles eso que ellos nos solicitaban y pues el apoyo que uno pueda brindarle a la gente, ¿no? Hacíamos mucho también trámites que muchas veces ellos, señora, es que no nos hemos podido casar, me decían, porque no tenemos el dinero para pagar. Entonces nos íbamos al registro civil, hacíamos la solicitud que nos pedían las gentes de X o colonia y que
que era porque querían regularizar sus papeles, Claro. llevábamos ese servicio. ¿Cómo no apoyar eso? Así es, cómo no hacerlo, así. Entonces, pues eso para mí es la política, ¿no? El ayudar, el apoyar, el gestionar cosas, ¿no? Que a veces se quedan atoradas, que no hay quien las gestione, o que la gente a veces no sabe cómo, ¿no? Entonces uno poder hacerlo, poder desenredar algo que está atorado, cosas sencillas a veces que no tienen idea, porque a veces pues la gente humilde pues no tiene ni para el camión, ¿no? Entonces uno puede ir a su colonia y llevarles ese apoyo, esa gestión. Ajá. Entonces pues te sientes muy bien, ¿no? Pues yo espero, en este programa decretamos que ese papel tuyo en la zapatera sea profético, Así que es. tú vuelvas a esto de la manera y en la medida que sea a poder seguir compartiendo esa energía que tienes. Yo espero que sí, inclusive mi hijo Emiliano, que él pues es director de cine, él me dice, siempre me invita, he hecho algunos papeles chicos en sus documentales y pronto hará su primera película y él me dice, mamá, tú vas a estar ahí. Claro, Entonces, además está es algo de decretado. los grandes directores que casi siempre la mamá está ahí presente. Entonces, y en unos papeles increíbles, es algo muy de los grandes directores, el Pues así incluir a será, mamá. así será, Eva, con el favor de Dios así va a ser. Y pues yo tengo mucha emoción por la vida, tengo mucha emoción por hacer cosas todavía y por disfrutarla, como te digo, disfrutar a mis nietos y nada más con teniendo salud, creo que puedo seguir haciendo cosas. Muchísimo gusto. Rebeca Vizcarra, yo soy Elba Buch. Esta es la presencia. Les mandamos un abrazo fuerte desde nuestro corazón. Muchas gracias. A ti, gracias.